Hola compañeros, es un placer estar con ustedes en la Escuela de Dirigentes de Gestar para hablar sobre el pensamiento justicialista, que va a ser, digamos, la primera materia introductoria al curso que ustedes van a hacer. El pensamiento justicialista es una creación del general Perón que ustedes no van a poder estudiar en ninguna academia universitaria, es decir, en las universidades. El pensamiento de Perón no se estudia como se estudia el pensamiento de Marx, de Hegel, de los liberales, etc. Porque bueno, se considera que no es un pensamiento. Es decir, se considera que el peronismo es una fuerza organizada, o más o menos organizada, digamos, con contradicciones, pero que no tiene un pensamiento propio y que entonces, digamos, fue una genialidad de un dirigente político como Perón que, bueno, con su carisma, etcétera, digamos, pudo aglutinar en el año 45-46 a diversos sectores de la sociedad que fueron desde el anarquismo al liberalismo conservador más rancio, y que esto ha sobrevivido milagrosamente desde los 18 años del exilio de Perón, digamos, todo el periodo de la dictadura, y desde el 83 para acá, por décadas, un movimiento sin pensamiento que sobrevive en forma milagrosa. Digamos, esta es la visión, la explicación, tanto del pensamiento liberal conservador como del pensamiento liberal progresista. Y para nosotros los peronistas, el peronismo existe en tanto es también una identidad desde el punto de vista del pensamiento, es decir, tiene una identidad que lo diferencia de los demás pensamientos, lo hace característico y original. Y bueno, nosotros de Gestar estamos haciendo un trabajo que es poner en valor este pensamiento de Perón, porque las nuevas generaciones van a poder continuar con la construcción de un peronismo actualizado al mundo que les toque vivir, un mundo en permanente cambio, como decía Perón, en la medida en que tengan la capacidad de apropiarse de las categorías del pensamiento justicialista que creó Perón, porque eso es lo que está atrás de este milagro del peronismo que sobrevive a todas las situaciones, y no es un milagro, sino que es consecuencia de que las sucesivas generaciones que han ido haciéndose cargo de la conducción del peronismo, en forma más o menos explícita o implícita, digamos, lo han hecho, digamos, conduciendo de alguna manera con las categorías del pensamiento peronista y tratando de llevar adelante la construcción política, digamos, en torno a los objetivos que ese pensamiento plantea. Esta idea de construir un pensamiento propio, Perón la tenía desde el principio. Él sabía que él no podía gobernar a partir del 46, cuando él gana la elección, con una transversalidad de gente que, como yo decía, venían de los dirigentes sindicales, venían del anarquismo, socialismo, del comunismo, del trotskismo, y los dirigentes políticos venían de las dos ramas radicales, el antirigoyenismo y el irigoyenismo, y después estaban los conservadores también, que también se sumaron, estaban los católicos nacionalistas, los liberales masones, o sea, las distintas, es decir, subculturas políticas que existían en la Argentina cuando irrumpió el coronel Perón en el 45 con la idea de, digamos, construir una estructura política nueva conducida por él. Entonces este pensamiento se inserta, ustedes lo van a ver dentro del programa de pensamiento justicialista. El pensamiento justicialista y el peronismo se inserta en el marco de la cultura política nacional y popular de la Argentina, que no es el peronismo no es un fenómeno en sí mismo encerrado en su propia realidad, sino que el peronismo existe en tanto factor capaz de convocar a los distintos ciudadanos de la Argentina en toda su variedad social a la construcción de lo que es, digamos, su objetivo. Entonces, en el marco de la cultura nacional y popular, el peronismo es el núcleo articulador de la cultura nacional y popular. Ahora, esta cultura nacional y popular, como ustedes van a ver, tuvo una historia previa que fue la del radicalismo, es decir, en la revolución del 90 aparece, digamos, un movimiento contestatario respecto del orden conservador, liberal, que se había instaurado desde la batalla de Pavón para acá, desde 1862, que se produce la hegemonía del pensamiento liberal conservador, primero con Mitre y después con Roca. En 1890 estalla esa sociedad, en la ciudad de Buenos Aires hay una insurrección,
Y de ahí, de ese proceso de la juventud, digamos, de los sectores, tanto de los jóvenes vinculados con las grandes familias patricias como de los sectores inmigrantes, va a surgir una amalgama nueva que va a ser la Unión Cívica Radical, que se va a plantear en forma intransigente frente al orden conservador liberal, y de ahí va a surgir el liderazgo de Leandro Alem primero y de Hipólito Yrigoyen después. Es lo que va a conformar el primer gran movimiento histórico nacional del siglo XX, y que el peronismo va a ser el segundo gran movimiento nacional que va a producirse cuando, tras la muerte de Yrigoyen en 1933, se abre un espacio de una anomia de la cultura nacional y popular, y Perón irrumpe en el 45 y logra convocar a los continuadores, que por eso vienen dirigentes radicales de las distintas corrientes tras Perón, pero también logra convocar a los sectores trabajadores que desde el proceso de la inmigración de fines del siglo XIX y por la influencia, digamos, del pensamiento marxista en sus distintas variantes, los sectores trabajadores en la Argentina estaban encuadrados tanto por la ideología de los dirigentes socialistas, anarquistas y comunistas o trotskistas, digamos. Entonces, esa amalgama es lo que el peronismo produce, digamos, una amalgama de trabajadores, empresarios, clase media, profesionales, un movimiento policlasista, que se encuadra dentro de la cultura política nacional y popular. Anterior al radicalismo, la cultura política nacional y popular estuvo encarnada por el Partido Federal, que es el que pierde el poder, lo empieza a perder en 1852 con la batalla de Caseros, y que lo mantiene transitoriamente, digamos, el liderazgo Urquiza entre el 52 y el 62, y al entregar Urquiza, digamos, el poder ante Mitre en 1862 en la batalla de Pavón, es decir, el mitrismo va a aniquilar por la violencia el resto del Partido Federal, y se va a producir entre ese momento, el 62 y 1890, una anomia del movimiento nacional y popular, de la cultura nacional y popular, para una hegemonía, un unicato, un absolutismo del liberalismo conservador, que se va a romper en el 90 y va a durar hasta la muerte de Yrigoyen en el 33, y entonces después de esa anomia que se produce entre el 33 y el 43 va a aparecer, digamos, el coronel Perón con esa cultura nacional y popular, reconstruyendo esa continuidad histórica. Y ustedes saben que, bueno, el Partido Federal es la continuidad histórica de la gesta independentista que nace de la Revolución de Mayo, que empieza con Moreno, con San Martín, y que tuvo la oposición de las corrientes liberales, de Rivadavia, de Carlos Alvear, etcétera, que estaban más interesados en que las nuevas naciones que surgieran del ex virreinato del Río de la Plata se asociaran comercialmente con Inglaterra, que en la de construir verdaderamente una nación sudamericana autónoma que negociara con Inglaterra, pero de una perspectiva nacional y continental. Y entonces, bueno, los seguidores de ese partido liberal van a ser los unitarios que van a combatir contra los federales. Bueno, en este proceso de las culturas políticas es lo que nosotros tenemos que estudiar el peronismo en el contexto de esta batalla entre la cultura nacional y popular y la cultura liberal conservadora y la cultura liberal progresista, que tiene su origen en el marxismo, pero tiene su antecedente en la generación del 37, que surge, digamos, donde surge Echeverría, que son los que empiezan a plantear, digamos, las primeras cuestiones progresistas. Es decir, Echeverría escribe el Dogma Socialista en 1837-40, o sea, empiezan las ideas progresistas europeas socialistas, empiezan a venir. Pero bueno, siempre ha sido la corriente liberal progresista una corriente menor en términos de poder. Entonces el poder en la Argentina verdaderamente siempre se ha disputado entre la liberal conservadora, que fue heredera de los unitarios, y la nacional y popular, heredera de la gesta sanmartiniana, de Belgrano, de Moreno, del Partido Federal y del radicalismo irigoyenista. Entonces, bueno, hoy estamos ante el desafío que Perón no está más, pero el peronismo está gobernando, sobrevivió a la dictadura, sobrevivió al proceso democrático, ganó y perdió, tuvo un periodo de asociación con el liberalismo conservador durante todo el periodo de los 90, y a partir de la crisis del 2001, que fue una crisis terminal precisamente de un modelo liberal conservador en lo económico y social,
el peronismo vuelve a hacerse cargo de la gestión de la Argentina a partir del 2003, en la transición democrática, el 2001-2002, digamos, van a ser 2 presidentes peronistas elegidos por el Congreso, es decir, Rodríguez Sá y Duhalde, y ahí en el 2003, a partir de la elección que gana Néstor Kirchner, con el 22% de voto en la primera vuelta, empieza el ciclo que llega hasta el 2015, que es un ciclo de reposicionamiento del peronismo en torno a su identidad nacional y popular y a su pensamiento justicialista, que es lo que encabezaron Néstor Kirchner hasta su fallecimiento en el 27 de octubre del 2010 y que continúa Cristina, y que después que Cristina no sea presidente del 2015 es necesario que el peronismo mantenga su identidad, su fortaleza, su cohesión en torno a su identidad nacional y popular y a su pensamiento justicialista para poder garantizar que esta década de construcción, de recuperación de la autonomía, recuperación de la independencia económica y la soberanía política y recuperación de la distribución de la riqueza, es decir, una recuperación hacia restablecer la justicia social perdida, no sea, digamos, derivada o sea derrotada en términos de o electoral o desde el punto de vista de la gestión. Entonces, para que las nuevas generaciones puedan ser un factor de cohesión y de alianza con este proceso hacia el futuro, es necesario que estas nuevas generaciones sean portadoras de la generación fundadora, el pensamiento de Perón Evita, la voluntad transformadora de Néstor y Cristina, que le devolvieron al peronismo su vocación de poder, que había muerto cuando murió con Perón. Es decir, cuando Irigoyen muere, muere la vocación de poder del radicalismo, y entonces se entrega al conservadorismo. Cuando muere Perón, muere la vocación de poder del peronismo y termina recostado también en el conservadorismo. Bueno, el peronismo recupera de sí mismo, de su propio proceso interno, crítico, conflictivo, recupera un liderazgo que le devuelve la vocación de poder. Esta vocación de poder está llegando hasta el 2015, lo que importa es que esta vocación de poder continúe después del 2015, cualquiera sea el presidente que elija el Frente para la Victoria, que gane el Frente para la Victoria. Entonces la importancia del pensamiento justicialista es central. Y a los efectos del estudio del pensamiento justicialista nosotros lo desagregamos en 3 grandes categorías que son las que de alguna manera caracterizan al peronismo. Una es el arte de la conducción política, es decir, los principios científicos que le dan una teoría al arte de la conducción política que plantea Perón, que es central para poder tomar mayor cantidad de decisiones correctas que incorrectas, porque en política el acierto permanente es imposible, se gana y se pierde. En política la perfección no existe, digamos, lo que se puede ir resolviendo es en cada momento lo bueno, lo mejor para lo que uno está queriendo hacer. La imperfección acompaña la gestión política y la construcción política. Bueno, los principios del arte de conducción política de Perón, que ustedes van a ver un poco desarrollado en las charlas, bueno, explica todo este proceso de cómo aprender una cantidad de factores que hacen a la conducción política que haga que en la medida que uno tenga talento para tomarlos, incorporarlos y ejecutarlos, tenga la capacidad de gestionar ya sea lo público como lo político, lo social, lo sindical, lo cultural, con más aciertos que errores. La otra gran conceptualización que caracteriza al pensamiento justicialista es una visión de la historia. Es decir, Perón se para frente al proceso histórico de una diferente manera a la que se paran los liberales o se para Marx. Es decir, Perón se para desde una visión donde él dice que la evolución como concepto es central. Él dice el mundo está en permanente cambio, nunca está en la misma el mismo estado. Podríamos decir que el mundo es como un río, que uno lo ve y parece siempre igual, pero el agua que está circulando siempre es diferente y las costas también van cambiando. Es decir, entonces, ¿qué dice? Que la evolución es una cosa que el hombre tiene que comprender, que se produce más allá de su propia voluntad, que el hombre es parte de ese proceso de la evolución y que las revoluciones políticas, económicas, sociales y culturales que los hombres pueden hacer son para adaptarse a esa evolución, y que entonces lo que hay que tener presente es siempre una mirada atenta al cambio de la evolución para poder adaptar la revolución justicialista a ese cambio de la evolución. Entonces, bueno, él decía, el mundo marcha hacia integraciones cada vez mayores, a partes de la familia, y va a terminar en la integración de toda la civilización sobre la Tierra, el universalismo, pero hay una etapa de transición, que es el continentalismo, que va a empezar a partir del año 2000. Bueno, estamos a principios del siglo XXI, han transcurrido 13 años, 15 años desde el 2000, y el mundo está en el continentalismo, lo que decía Perón. Hoy el poder en el mundo
se dirime entre grandes espacios geopolíticos de poder como son Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, India y Sudáfrica, el cono sur de África sentado también en esa situación. Y bueno, y el gran dilema es si América del Sur va a estar fracturada entre los distintos países, Brasil, Argentina, Uruguay, etcétera, o América del Sur va a tener la dimensión continental para hablar con una sola voz y una sola voluntad. Y eso es lo que se está haciendo hoy entre la dirigencia brasileña liderada por Lula y la dirigencia argentina liderada por Néstor y Cristina, el peronismo, está llevando adelante una alianza estratégica para garantizar la construcción de la UNASUR, la Unión Nacional de Sudamérica. Entonces, bueno, esta visión de Perón se plasma en la realidad, con lo cual uno puede decir que el pensamiento de Perón se verificó en el proceso de evolución y no fue negado por el proceso de evolución. Y por último, la conceptualización de la comunidad organizada, que es el modelo de ordenamiento filosófico y de ordenamiento práctico de la sociedad. Perón lo que considera es que el mundo se debate y se ha debatido históricamente entre una opción individualista y una opción colectivista, y también una opción materialista, una opción espiritualista, y que entonces él concibe que el modelo que puede contener simultáneamente lo colectivo y lo individual tiene que ser un modelo y lo espiritual y lo material tiene que ser un modelo filosófico, una tercera posición que articule dinámicamente lo individual con lo colectivo, lo material con lo espiritual. Entonces esa es la propuesta en términos filosóficos, la tercera posición justicialista de la comunidad organizada. Y desde el punto de vista de lo práctico, de la construcción política concreta del poder, Perón concibe a la comunidad organizada como una comunidad articulada sobre tres pilares: el gobierno como órgano político, el Estado como instrumento burocrático administrado por el gobierno, que es el órgano político, y la organización del pueblo. Es decir, Perón concibe que la única manera de que la justicia social, que es la bandera de fondo del justicialismo, por eso el peronismo se llama justicialista, porque su objetivo es la construcción de la justicia social. Él dice, la justicia social solamente se puede sostener si el pueblo se organiza para defender la construcción de la justicia social. Lo mismo si se organiza para defender la independencia económica y la soberanía política. Es decir, entonces, el gobierno que utiliza al Estado para trabajar a favor de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, y a favor de la organización del pueblo, es lo que permite construir en la práctica, en lo político, una comunidad organizada. ¿Y esto cómo se traduce? En lo que llama organizaciones libres del pueblo. Estas organizaciones son el empresariado como organización, los trabajadores como organización, los sectores medios profesionales como organización, los sectores intelectuales, las mujeres, los jóvenes, los ancianos, los niños, etc. La diversidad etaria, la diversidad social, la diversidad cultural, encuentre en forma libre un proceso de autoorganización para sostener su propia identidad en el marco de una comunidad que, como se articula, que trata de articularse entre lo colectivo y lo individual, entre lo material y espiritual, genera una forma de participación que permitiría, digamos, sobre la base de un buen ejercicio de la conducción política, ir administrando permanentemente los intereses colectivos y los intereses individuales de cada una de las personas. Por eso Perón dice, la propuesta de la comunidad organizada en términos filosóficos es la construcción de un colectivismo de base individualista, es decir, donde el yo se realiza en un nosotros necesario, pero ese nosotros lo que hace es recoger cada uno de los intereses de los yo que integran esa comunidad, es decir, en esa armonía. Bueno, esto sintéticamente es una muy breve introducción a un texto y videos que ustedes van a tener en la clase de pensamiento justicialista, pero bueno, esta es la idea central. El justicialismo, es decir, el peronismo es justicialista porque busca la justicia social, como el capitalismo, digamos, es capitalista porque busca con el dominio del capital, es decir, el ismo final acentúa la calidad. Bueno, el ismo final del justicialismo acentúa la calidad de la justicia social, pero además de una dimensión, al ser también una dimensión espiritual, la equipara a la felicidad del pueblo. Entonces, lo que se puede identificar al peronismo y su pensamiento justicialista es que lo que quiere es construye la grandeza de la nación mediante la independencia económica y la soberanía política al servicio de la justicia social en una dimensión más allá de lo económico, que es espiritual, que es la felicidad del pueblo. Bueno, compañeros, hasta acá esta introducción. Espero que, les resulte atractiva y, un placer estar con ustedes y será hasta otra oportunidad.